Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar La roja insignia del valor de Stephen Crane. Stephen Crane nació en Newark, en Estados Unidos, en 1871 y murió en Baden-Baden, en Alemania, en 1900. Logró el reconocimiento literario de escritores como Joseph Conrad, Ford Madox Ford, Henry James o H.G. Wells. Introdujo en Estados Unidos el naturalismo narrativo y con La roja insignia del valor se convierte en un autor de culto cuya influencia se percibe en futuras generaciones literarias. La roja insignia del valor se publicó en 1895. Es una novela que nos permite viajar dentro de la conciencia de un soldado durante una batalla. Es extraña, angustiosa y a la vez luminosa, llena de contradicciones y de emociones. Una experiencia extraordinaria. Vamos allá. El frío se retiraba de mala gana de la tierra y al desvanecerse, la niebla reveló a un ejército que descansaba acampado en las colinas. A medida que el paisaje pasaba del marrón al verde, el ejército se despertó y comenzó a estremecerse de ansiedad ante la propagación de rumores. Un soldado de gran estatura baja a lavar una camisa. Cuando regresa ondeando la camisa como si fuera una bandera, dice que trae noticias que le ha transmitido un amigo de confianza, quien, a su vez, las ha recibido de un honesto soldado de caballería, que también las ha escuchado de un hermano fiable. Al día siguiente se van a mover, dice a un grupo que se encuentra en la calle principal de la compañía. Van a remontar el río, cruzarlo y rodear a los rebeldes por detrás. Detalló a su atenta audiencia el llamativo y elaborado plan de una brillantísima campaña. Cuando terminó, los hombres de azul se dispersaron para discutir en pequeños grupos entre las filas de barracas chatas y pardas. Un soldado grita que eso es mentira, una patraña. Dice que ya se ha preparado para salir 8 veces en las 2 últimas semanas y nunca se mueven. El soldado alto se siente obligado a defender la autenticidad del rumor y la controversia hace que ambos casi lleguen a las manos. Muchos de los hombres se enzarzan en una acalorada discusión. Se gritan intentando en vano llamar la atención de la asamblea mientras el soldado alto se pasea de un lado a otro con aires de grandeza. Un soldado joven había estado escuchando con ansiedad las palabras del soldado alto y los diversos comentarios que habían suscitado en sus compañeros. Cuando se hartó de discusiones sobre marchas y ataques, se dirigió a su barraca y se arrastró a través del intrincado agujero que hacía de puerta. Deseaba rumiar a solas ciertos pensamientos que le asaltaban últimamente. El joven, que se llama Henry, pasa por una especie de pequeño trance de estupor. Si finalmente van a luchar, si al día siguiente va a haber una batalla, él tomará parte en ella. Le cuesta tiempo y esfuerzo hacerse a la idea. No puede aceptar del todo estar a punto de tomar parte en uno de los grandes conflictos de la Tierra. Ha soñado con batallas toda su vida. Ha fantaseado con la idea de que las gentes hallen seguridad bajo la sombra de su valor y su mirada de lince. Había deseado alistarse muchas veces. Los relatos sobre grandes gestas zarandeaban el país. Podían no ser precisamente homéricas, pero aún así parecían gloriosas. Había leído sobre marchas, asedios, conflictos, y había soñado presenciar todo aquello con sus ojos. Su agitada mente había dibujado grandes cuadros de extravagante colorido, refulgentes de hazañas que quitaban el aliento, pero su madre le había desalentado. Su madre es capaz de enumerar cientos de razones por las que resulta mucho más necesario en la granja que en el campo de batalla. Una noche, Henry escuchó las campanas de la iglesia anunciando una gran batalla y decidió alistarse. Lo hizo en la compañía que estaba formándose. Cuando regresó a la granja, su madre estaba ordeñando a una vaca. No le dijo nada. Siguió ordeñando. El joven permaneció en la puerta de entrada con el uniforme de soldado a la espalda y un fulgor ansioso y expectante en sus ojos, mientras 2 lágrimas caían por el rostro de su madre. Ve con ojo, Henry, y cuídate mucho en ese asunto de la guerra. No creas que puedes acabar con todo el ejército rebelde a la primera, porque no es así. No eres más que un muchacho entre tantos otros, y tendrás que permanecer callado y hacer lo que te manden. Yo sé cómo eres, Henry. Te he tejido 8 pares de calcetines, Henry, y te he metido tus mejores camisas, porque quiero que mi chico esté tan abrigado y cómodo como cualquiera del ejército.
En cuanto le salgan agujeros, quiero que me los mandes inmediatamente para que pueda remendarlos. Y ten cuidado también al elegir compañía. Hay muchos hombres malos en el ejército, Henry. El ejército los vuelve salvajes. No quiero que hagas nada, Henry, que te avergüence contarme. Si llega el momento en el que tienes que elegir entre morir o hacer algo mezquino, piensa solo en hacer lo correcto. Porque hay muchas mujeres que tienen que soportar cosas así en estos tiempos. Y el Señor cuidará de todas nosotras. Adiós, Henry. Ten cuidado y pórtate bien. Stephen Crane fue como una supernova en el firmamento literario estadounidense de la última década del siglo XIX, irrumpiendo en la escena y brillando con luz intensa durante varios años, hasta morir con 29 años. Aunque breve, tuvo una carrera tan prolífica, en un periodo que coincidió con la crisis económica más grave en Estados Unidos antes de la Gran Depresión de los años 30, que la edición de referencia de sus obras completas comprende 10 voluminosos tomos de ficción, poesía y crónicas periodísticas. En junio de 1893, Crane empezó a escribir La roja insignia del valor. Terminó el borrador de la historia a principios de abril de 1894. Solo tenía 22 años. Todavía no ha visto al enemigo. Los veteranos le han contado historias. Algunos hablan de hordas grises de bigotudos muy valientes que marchan mascando tabaco y lanzando blasfemias. Otros hablan de hombres andrajosos, siempre hambrientos, que disparan con desánimo. Henry reflexiona, echado en su litera, sobre un tema que le preocupa. Trata de convencerse de que no huirá de la batalla. Tiene que admitir que en relación con la guerra no sabe nada de sí mismo. Siente que un conato de miedo invade su mente. Salta de la litera y, nervioso, comienza a deambular de un lado para otro. Sintió que en esta crisis sus normas de conducta eran inútiles. Todo lo que sabía de sí mismo no servía de nada en este caso. Era una incógnita para sí mismo. Comprendió que tendría que probarse de nuevo, como en su adolescencia. Debía obtener información sobre sí mismo y decidió que mientras tanto se mantendría permanentemente en guardia. No fuera a ser que un atributo suyo desconocido le deshonrara para siempre. Poco después, el soldado alto se desliza con destreza por el boquete de la entrada. El soldado chillón viene detrás. Siguen discutiendo. Henry pregunta si habrá batalla seguro y el soldado alto contesta que por supuesto, que mañana verá una de las mayores batallas que jamás haya tenido lugar. Y cuenta que la caballería ha salido esa mañana hacia Richmond, mientras que ellos se van a enfrentar a todos los Johnnies, que es como llaman a los rebeldes. Henry le pregunta si cree que alguno de los chicos huirá. Puede que haya algunos, pero de esos hay en todos los regimientos, especialmente cuando es la primera vez que les disparan, dijo el otro en tono tolerante. Por supuesto, puede que el regimiento entero ponga los pies en polvorosa si se encuentra a las primeras de cambio con una batalla enorme, pero tampoco sería de extrañar que se quedasen y luchasen como si les fuera la vida en ello. Nunca se sabe. Nunca antes han estado en una situación de fuego abierto, y es poco probable que hagan pedazos a todo el ejército rebelde la primera vez. Y luego dice que si todos los novatos salen huyendo, a lo mejor él lo hace también, pero que si todo el mundo se mantiene en su puesto y lucha, entonces se mantendrá y luchará. Henry agradece las palabras de su compañero. En cierto modo, ahora se siente más tranquilo, pero le gustaría descubrir a alguien que también sufra con el mismo tipo de meditaciones. Trata de sondear a alguno, pero no logra una sola confesión de dudas similares a las que él alberga en su interior. El estado emocional le hace sentirse extraño en presencia de hombres que hablan entusiasmados de futuras batallas sin que en sus rostros reflejen más que impaciencia y curiosidad. A veces también piensa que son todos unos mentirosos. En su enorme ansiedad, su corazón clamaba constantemente ante lo que él consideraba la intolerable lentitud de los generales. Parecían contentarse con permanecer tranquilos en la ribera del río, mientras él se hundía bajo el peso de su gran problema. Quería que su dilema se solucionase lo antes posible. No podría soportar esa carga durante mucho más tiempo, se decía. Y una mañana, por fin, se encuentra formado en las filas de su regimiento, todos preparados. Los hombres cuchichean especulaciones. En la penumbra previa al amanecer, sus uniformes brillan con un tono púrpura oscuro. El regimiento permanece en reposo durante un largo rato. Finalmente les llega el ruido de los cascos de un caballo al galope con las órdenes.
El jinete se detiene ante el coronel del regimiento, ambos mantienen una breve conversación e instantes después el regimiento se interna en la oscuridad. La masa de hierba húmeda, al ser pisada, cruje como la seda. Del camino llega el chirrido de los cañones al ser arrastrados. Los hombres avanzaban a trompicones, murmurando aún diversas especulaciones. La discusión seguía a media voz. Un hombre se cayó al suelo y al estirar el brazo para alcanzar su rifle, un compañero que no le había visto le pisó la mano. La víctima blasfemó en voz alta con amargura. Una risa débil y ahogada se extendió entre sus compañeros. Luego entran en una carretera y avanzan con mayor desenvoltura. Cuando amanece, Henry descubre un paisaje surcado por dos largas y delgadas columnas negras que culminan al frente en la cima de una colina y en su parte final desaparecen en el bosque. Los veteranos avanzan con júbilo, casi cantando. Los hombres empiezan a hablar de la victoria y se felicitan por formar parte del grupo atacante. Los bromistas de la compañía se emplean a fondo y cuando lo hacen, el regimiento marcha a ritmo de carcajadas. Un soldado bastante gordo trató de robar un caballo de la verja de un corral. Quería cargar en él su mochila. Escapaba ya con su botín cuando una chica joven salió corriendo desde la casa y agarró las crines del animal. Hubo una discusión. La jovencita, de mejillas sonrosadas y ojos brillantes, se mantuvo firme como una impávida estatua. Al caer la noche, la columna se rompe en batallones que se dispersan por los prados para acampar. Se montan las tiendas y las fogatas de los campamentos salpican la noche como flores rojas. Henry se tumba en la hierba, siente una enorme pena de sí mismo. Desea estar de nuevo en casa para hacer las rutas interminables de la casa al establo, del establo a los campos y de los campos al establo. Por la mañana temprano emprenden la ruta con renovada energía y avanzan velozmente por un sendero estrecho que se interna en el bosque. Los hombres empiezan a quejarse del dolor de pies y de las raciones escasas, hasta que acampan de nuevo. Pero un amanecer gris, el soldado alto le dio una patada en la pierna, y entonces, antes de haberse despertado del todo, el muchacho se encontró corriendo por un sendero del bosque entre una turba de hombres que jadeaban por culpa de la prisa. La cantimplora le golpeaba el muslo de forma rítmica y su mochila se meneaba con suavidad. El fusil se balanceaba en el hombro a cada zancada y la gorra apenas se mantenía sobre su cabeza. Mientras corre junto a sus compañeros, Henry lo único que puede comprender es que si se cae al suelo, los que vienen detrás le pisotearán. Parece necesitar los 5 sentidos para abrirse camino entre los obstáculos. Se siente arrastrado por el tumulto como en una caja en movimiento. De pronto, se le ocurre que en realidad él nunca ha querido ir a la guerra, que un gobierno despiadado le ha empujado a ello, y ahora lo conducen al sacrificio. El regimiento baja por una loma y vadea un pequeño arroyo. Mientras suben la colina, por el lado opuesto, la artillería comienza a disparar. Henry espera entonces encontrarse un campo de batalla. En una ocasión, la formación se encontró con el cuerpo de un soldado muerto. Estaba tendido boca arriba, con la mirada fija en el cielo. Llevaba un extraño uniforme de un pardo amarillento. El joven vio que las suelas de sus botas estaban tan gastadas que no eran más gruesas que una hoja de papel, y de un gran rasgón en una de ellas surgía patético uno de los pies del muerto. Era como si el destino hubiese traicionado al soldado. Una vez muerto, mostraba abiertamente a sus enemigos la pobreza que tal vez había ocultado en vida a sus amigos. El ardor que el joven ha sentido se desvanece del todo. Le asalta la idea repentina de que los generales no saben lo que hacen. De hecho, parecen deambular de un lugar a otro. Se oyen los disparos de una escaramuza que aumenta hasta convertirse en una larga ráfaga. Se oyen también vítores lejanos. Una batería truena. Al cabo de un rato, se pueden ver los fogonazos de los rifles. El estruendo crece. Por delante, a la derecha, una brigada entra en acción con un rugido desgarrador, como si hubiesen explotado. Henry siente de pronto una mano pesada sobre su hombro. Es el soldado chillón que le dice que esta es su primera y última batalla. Está algo pálido y sus labios tiemblan. ¿Qué? Que moriré en esta primera batalla y quiero que le lleves estas cosas a mis viejos. Terminó con un titubeante sollozo de piedad hacia sí mismo. Le entregó al joven un pequeño paquete envuelto en un sobre amarillento. «¿Pero qué demonios?», comenzó a decir el chico. El otro le echó una mirada que parecía surgir desde las profundidades de la tumba. Levantó su mano flácida con aire profético y se alejó.
La roja insignia del valor se convirtió de inmediato en un éxito de ventas. Muchos críticos quedaron impresionados por el realismo de las escenas bélicas y situaban la roja insignia del valor a la altura de Guerra y Paz de Tolstoy y de El desastre de Zola. Edward Marshall aseguró en el Press de Nueva York que aparte de Crane, solo Tolstoy transmitía con tanta vivacidad el más mínimo y curioso detalle sobre el comportamiento y los sentimientos íntimos en el fragor de la batalla. John Dos Passos, William Faulkner, Ernest Hemingway y Kurt Vonnegut o Norman Mailer encontraron en el poderoso antibelicismo de la roja insignia del valor un modelo para analizar las contradicciones que surgen ante la violencia y una reflexión moral sobre la degradación humana inherente a los ejércitos en armas. La brigada se detiene al borde de una arboleda. Los hombres se agachan entre los árboles y apuntan con sus armas hacia los campos. Tratan de ver más allá del humo. De la neblina ven cómo salen hombres que corren. Los del nuevo regimiento miran y escuchan ansiosos mientras las habladurías sobre la batalla corren de boca en boca hasta convertirse en un coro tremendo. Henry y sus compañeros se quedan quietos, mudos. Ven una bandera que ondea coléricamente en el humo y al lado las formas borrosas y agitadas de unas tropas. Un turbulento torrente de hombres se aproxima a través de los campos. El frenético cambio de emplazamiento de una batería dispersa a los rezagados a derecha e izquierda. Una granada que gemía como un alma en pena pasó por encima de las cabezas encogidas de los reservas. Aterrizó en la arboleda y explotó, roja, levantando por los aires la tierra marrón y provocando una lluvia de agujas de pino. Las balas comenzaron a silbar entre las ramas y a morder los árboles. Hojas y ramitas caían planeando en el aire. Era como si alguien blandiese miles de hachas diminutas e invisibles. Muchos de los hombres escondían y agachaban constantemente sus cabezas. Al teniente de la compañía de Henry le disparan en la mano. Comienza a blasfemar de manera tan escandalosa que una risa nerviosa recorre la formación. De las nubes de humo emergen hombres a la carrera. La formación al completo está huyendo. Se oyen alaridos salvajes. Una marabunta de hombres corre al galope. Enseguida, los regimientos veteranos a derecha e izquierda comienzan a burlarse, pero el nuevo regimiento está aterrorizado. En esa huida precipitada, todos parecen sordos y ciegos. El brillo de la batalla se refleja por un instante en los rostros de aquella turba enloquecida. Alguien grita: ¡ya están aquí! Los seguros de las armas emiten un chasquido. A través de los campos infestados de humo llegó un enjambre marrón de hombres que corrían y lanzaban gritos estridentes. Iban agachados, blandían sus rifles en todas direcciones. Una bandera inclinada hacia adelante se apresuraba al frente. En cuanto los vio, al joven le asaltó el miedo instantáneo de que su arma tal vez no estuviera cargada. Permaneció allí tratando de recomponer su vacilante pensamiento para poder recordar el momento en que la había cargado, pero no fue capaz. Un general que ha perdido su sombrero detiene su caballo al lado del coronel y les ordena detenerse. El capitán de la compañía les anima igual que si fuera una maestra de escuela. Les dice que reserven las balas hasta que se acerquen. De pronto Henry se olvida de sí mismo y deja de preocuparse del destino amenazador. Deja de ser un individuo para transformarse en miembro de un colectivo. Se funde en una única y común personalidad dominada por un solo deseo. Por un momento siente que no puede huir, como un dedo meñique no puede rebelarse contra una mano. En todo momento es consciente de la presencia de sus camaradas alrededor de él. Siente la sutil hermandad de la batalla, una fraternidad misteriosa, nacida del humo y del peligro de muerte. Tras esto sintió una rabia ciega. Le sobrevino la exasperación intensa de un animal zaherido, de una vaca apacible acosada por perros. Le enfureció su rifle, que solo podía usarse contra una vida cada vez. Deseó precipitarse al ataque y utilizar sus manos para estrangular. Deseó tener el poder de arrasar al enemigo con un simple gesto. Fue consciente de su impotencia. Y su rabia arreció como la de una bestia encadenada. Muchos de los hombres emiten ruidos en voz baja y esas tenues exclamaciones, gruñidos, imprecaciones, oraciones conforman un cántico pagano y montaraz, como un sonido subterráneo, extravagante. Un hombre que está junto a Henry balbucea como el monólogo de un bebé. El soldado alto blasfema a voz en grito. Un soldado quejumbroso se pregunta por qué no les ayudan. Hay una singular ausencia de actitudes heroicas. Los oficiales, en sus puestos, se desplazan de un lado para otro, rugiendo órdenes y expresiones de ánimo. El teniente del muchacho salió al paso de un soldado que había huido gritando con la primera descarga de sus compañeros.
Tras las líneas, los dos personajes eran una escena aparte. El soldado lloriqueaba y miraba con ojos de cordero degollado al teniente, que lo tenía agarrado por el cuello y lo golpeaba. Le hizo volver a las filas a empujones. El soldado avanzó mecánicamente, sin ánimo, con la mirada ovina fija en el oficial. Parecía encontrar en la voz del teniente la expresión de una especie de divinidad severa, dura, sin rastro de miedo. Trató de cargar su arma, pero el tembleque de sus manos se lo impidió. El teniente se vio obligado a ayudarle. Los hombres se desploman como fardos aquí y allá. Al capitán de la compañía de Henry lo han matado al comienzo de la acción. Su cuerpo yace como el de un hombre fatigado que reposase, pero su rostro muestra una expresión atónita y afligida, igual que si lo hubiera traicionado un amigo. Al soldado balbuciente le roza un disparo y la sangre abundante comienza a brotar por su cara. Se lleva las manos a la cabeza y sale corriendo. Otro gruñe de pronto como si le hubieran golpeado en el estómago con un garrote. A un hombre apostado tras un árbol, una bala le astilla la rodilla e inmediatamente se agarra al árbol con ambas manos y allí se queda, pidiendo ayuda para poder soltarse. Por fin, un grito de alegría recorre la línea irregular. El fuego amainó hasta convertir el estruendo en una última descarga vengativa. A medida que el humo se disipaba en lentos remolinos, el joven comprobó que el ataque había sido repelido. Los enemigos se hallaban dispersos en grupos desalentados. Algunos hombres del regimiento, eufóricos, comenzaron a lanzar vítores. Muchos permanecían en silencio. Parecían tratar de examinarse, comprobar que estaban enteros. Henry está mugriento y suda como un obrero de fundición. Bebe de su cantimplora un largo rato agua caliente. Experimenta la alegría de quien finalmente encuentra la serenidad para contemplar su entorno. Desde detrás de la arboleda, una batería lanza proyectiles por encima de ella. Una pequeña procesión de heridos se dirige hacia la retaguardia. Henry entra en un éxtasis de autosatisfacción, pero de pronto se oyen gritos de sorpresa diciendo que vienen de nuevo. Henry mira hacia el campo y ve formas que surgen del bosque y se multiplican hasta formar una muchedumbre. Los hombres gimen. Desaparece el brillo de sus ojos. Sus semblantes sucios muestran un profundo abatimiento. Desde alguna parte de la línea del regimiento, alguien abre fuego y se generaliza en ambos sentidos. Uno que se encontraba a su lado y que había estado disparando febrilmente con su fusil, dejó de pronto de hacerlo y huyó dando alaridos. Otro tipo, cuyo semblante había mostrado hasta el momento una expresión de exaltada valentía, la majestad del que es capaz de entregar su vida, se volvió despreciable en un instante. Palideció como si a medianoche hubiera llegado al borde de un abismo y repentinamente se diera cuenta de ello. También arrojó el arma y huyó. No había vergüenza en su rostro. Corría como un conejo. A Henry la muerte le amenaza desde todos los flancos. Se precipita a grandes saltos hacia la retaguardia, pierde el rifle y la gorra. Su guerrera, desabrochada, se hincha con el viento. La tapa de la caja de cartuchos bate con violencia y la cantimplora, colgada de su fina correa, se balancea tras él. Su rostro muestra el horror de todas las cosas que ha imaginado. Corre como un ciego. Se cae 2 o 3 veces y al dar la espalda a la batalla, sus miedos se magnifican extraordinariamente. La estocada de la muerte entre los omóplatos es mucho más temible que el golpe de la muerte entre los ojos. Y corriendo, se mezcla con otros. Le invadió una rebelión sorda, animal, contra sus compañeros, contra la guerra en general y contra el destino. Caminó arrastrando los pies con la cabeza gacha y la mente sumergida en un tumulto de agonía y desesperación. Cuando miraba hacia arriba con el ceño fruncido, temblando ante el menor ruido, sus ojos tenían la expresión de los criminales que creen que su delito ha sido pequeño, su castigo grande, y saben que carecen de coartada. Al cabo de un rato, el ruido de los fusiles comienza a menguar y a lo lejos truena el cañón. El alboroto de la muerte ha cesado. Atraviesa una ciénaga y luego un campo luminoso. De repente, sobre esa calma, estalla un estruendo tremendo, un rugido de fuego llega desde lejos, y Henry comprende que la refriega en la que ha participado no ha sido más que un intercambio banal de disparos. Al oír aquel estrépito se pregunta si realmente ha presenciado escenas de auténtica batalla. Continúa avanzando deprisa para llegar cuanto antes al borde del bosque para contemplar los acontecimientos. Para él, la batalla es como una inmensa y terrible máquina trituradora. Su complejidad y su poder, sus nefastos procesos, le fascinan. Llega a una valla y la salta. A lo lejos ve el terreno cubierto de cadáveres y armas. Se siente como un intruso.
Finalmente llega a una carretera desde la que ve, a lo lejos, una muchedumbre ensangrentada que fluye hacia la retaguardia. Un hombre harapiento le pregunta dónde le han herido. Henry siente pánico ante esa pregunta. El muchacho se quedó detrás en la procesión hasta que perdió de vista al harapiento. Por culpa de aquella pregunta del harapiento, sentía ahora que su deshonra era perceptible. Miraba constantemente a los lados para ver si los hombres contemplaban el ardiente signo de culpabilidad que creía tener grabado en la frente. A ratos miraba con envidia a los soldados heridos. Imaginaba que las personas con los cuerpos destrozados eran particularmente felices. Él también deseaba tener una herida, una roja insignia de valor. Henry se da cuenta de que el fragor de la batalla va en aumento. Tras rodear un otero, puede ver cómo todos se retiran. Al fin y al cabo, tal vez él no es tan malo, piensa. Siente cierto placer al contemplar el paso de aquella comitiva enloquecida que lo reivindica. Pero en ese momento aparece en la carretera la vanguardia de una columna de infantería que marcha hacia el frente rápidamente. Esos hombres avanzan hacia el corazón del conflicto para intentar repeler el avance furioso del enemigo, mientras el resto del ejército trata de replegarse carretera abajo. Al contemplar a aquellos hombres, Henry siente de nuevo el negro peso de la desolación. Le parece que está frente a una procesión de seres elegidos. Siente ganas de llorar. Admite que jamás será un héroe. Se siente un necio cobarde. Sigue su camino tambaleándose, rodeado de otros hombres que descienden a la carrera hacia los campos. Henry se acerca a un hombre para preguntarle qué ha pasado, y el hombre estrella sin hablar contra la cabeza del muchacho su rifle y reanuda su carrera. El chico sintió que la energía abandonaba sus músculos. Vio las alas flamígeras de un relámpago cruzar vertiginosamente ante sus ojos y sintió en su cabeza el estruendo sordo de un trueno. Sus piernas flaquearon como sin vida y cayó al suelo retorciéndose. Trató de levantarse. En su lucha contra el dolor entumecedor, parecía alguien que peleara contra una criatura aérea. Era un combate siniestro. Consigue ponerse a 4 patas y así luego ponerse en pie. Camina dando tumbos, se pone la mano sobre la cabeza y siente un dolor lacerante. Observa sus dedos empapados en sangre. El día se va desvaneciendo y Henry apenas puede distinguir ya por dónde pisa. El repentino silencio en el que le sume la herida le provoca una enorme preocupación. De pronto, el cansancio lo abate. Deja caer la cabeza hacia adelante y sus hombros se encorvan como si soportaran un peso enorme. Arrastra los pies por la carretera. Finalmente, oye una voz jovial cerca de su hombro que le dice que parece estar muy mal. El tipo de la voz jovial le toma del brazo con fuerza y le dice que va por su camino, que todo el mundo va por su camino. El hombre pregunta a Henry a qué regimiento pertenece y le cuenta que todo el mundo ha tenido hoy su ración de lucha y que ha creído que iba a morir un montón de veces. Caminan sin detenerse hasta que el hombre le señala una hoguera y le dice que ahí está su regimiento. Una mano caliente y fuerte apretó por un instante los dedos lánguidos del muchacho y luego oyó el silbido alegre y desenfadado del hombre mientras se alejaba a grandes pasos. Y así, mientras el tipo que tanto le había ayudado salía de su vida, de pronto se dio cuenta de que no le había mirado a la cara ni una sola vez. La roja insignia del valor podría definirse como una novela antibélica. Henry quizás sea tan solo un insensato que sufre debido a sus ilusiones, porque apenas es consciente de sí mismo, y esta idea requiere un punto de vista muy sofisticado. Crane renuncia tanto al narrador omnisciente que describe de forma fidedigna la fluctuación de la realidad objetiva, como al narrador en primera persona, cuyo punto de vista está cegado por el caos y la confusión de la guerra. En su lugar, desarrolla un estilo conciso, impresionista y comprensible, en el que todos los acontecimientos se meditan o reflexionan a través de la consciencia de Fleming, y el lector siempre acaba percatándose de que es obra de la imaginación del personaje. La roja insignia del valor relata, en esencia, mediante las impresiones del protagonista, los temores de un héroe irónico o de un antihéroe. Sus compañeros de regimiento le reciben como si a Henry le hubieran herido en la batalla. Le curan y le cuidan. Cuando se despierta, tiene la impresión de que ha dormido durante 1000 años y la convicción de que abre los ojos a un mundo inesperado. Se oye el lejano y atronador estallido de una batalla. El soldado gritón se ocupa de Henry, que advierte en él un cambio notable desde los días del campamento junto a la ribera del río. Ya no parece medir constantemente la capacidad de su valentía personal, ya no es un joven soldado chillón. Le cuenta a Henry
que todos los oficiales dicen que tienen a los rebeldes justo donde quieren. Cuando recordó sus vicisitudes del día anterior y las contempló desde la distancia, comenzó a ver en ellas aspectos positivos. Podía permitirse ser presuntuoso y darse aires de veteranía. Dejó a un lado las preocupaciones que le atormentaron en el pasado. Se dijo que solo los condenados y los malditos gritaban con sinceridad contra el destino. Salvo ellos, pocos lo hacían. No pensó mucho en las batallas inminentes que se cernían sobre él. No le pareció esencial planear su actitud frente a ellas. El regimiento de Henry se pone en marcha para dar el relevo a un comando que lleva mucho tiempo en unas trincheras húmedas. Los hombres se acurrucan al llegar tras un pequeño terraplén y se sientan en actitud tranquila a la espera de su turno. El ruido de las escaramuzas llega incesante desde los bosques. El regimiento espera el momento en el que las sombras grises del bosque que tienen ante sí sean acuchilladas por las líneas de fuego. Un fusil solitario destella desde un matorral delante del regimiento. Al instante se le unen muchos más. Se extiende por el bosque una vigorosa melodía de crujidos y estallidos. Los cañones de la retaguardia se enzarzan de repente en una pelea terrible contra la artillería enemiga. El rugido de la batalla se transforma en un estruendo que es como una única y larga explosión. Un rifle aislado, seguido de inmediato por los demás, lanza un fogonazo delante de Henry. Instantes después, el regimiento lanza su réplica. Se forma un denso muro de humo perforado y rasgado furiosamente por el fuego de los rifles. Henry ha conseguido una buena posición tras un pequeño árbol y tiene la firme determinación de mantenerla contra viento y marea. Dispara sin parar. Cuando el enemigo parecía recular ante él y sus compañeros, él marchaba detrás instantáneamente, como un perro que al ver a sus enemigos rezagarse, se vuelve e insiste en que le persigan. Y cuando de nuevo se sentía obligado a retirarse, lo hacía despacio, resentido, con pasos de airada desesperación. Ensimismado en su odio, de pronto se encontró disparando en solitario, porque todos los que estaban a su alrededor habían dejado de hacerlo. Estaba tan absorto en aquella tarea que no se había percatado de la tregua. Algunos de los hombres murmuran y miran a Henry atemorizados. Mientras él ha continuado cargando, disparando y blasfemando sin interrupción, ellos han tenido tiempo de observarle y ahora le contemplan como a un demonio de la guerra. La formación descansa unos minutos, pero durante esa pausa la lucha en el bosque aumenta de tal manera que los árboles parecen temblar por culpa de los disparos y el suelo estremecerse ante el paso de los hombres. No deja de sonar el bramido de los cañones. Resulta difícil respirar. De pronto, Henry decide ir a por agua, pero muchos de sus compañeros le dan también su cantimplora. Henry se aleja con un compañero para buscar el río. En un sendero entre la arboleda ven a un general con su estado mayor que se acerca a ellos. Los dos soldados se quedan medio escondidos para escuchar la conversación. El general, que los muchachos reconocieron como el jefe de su división, miró fijamente al otro oficial y le habló con calma. El enemigo está tomando posiciones allí para atacar de nuevo. Va a costarnos caro tratar de detenerlos, que tropas no le hacen falta. El oficial que montaba como un vaquero meditó por un instante. Bueno, apenas me sobra gente, aunque tengo al 304. Luchan como un atajo de muleros. Si tengo que deshacerme de alguien, prefiero que sean ellos. El joven y su compañero intercambiaron miradas de estupor. Prepárelos entonces. Le avisaré en cuanto tenga que ponerlos en marcha. Seguramente será en 5 minutos. Henry y su compañero regresan a toda prisa a la formación con el miedo en los semblantes. Lo más terrible de todo es comprender súbitamente su insignificancia. El oficial ha hablado del regimiento como quien habla de una escoba. Es la guerra, está claro, pero aún así resulta difícil de asumir. Llegan gritando que van a cargar. Un pequeño grupo de soldados rodea a los dos jóvenes que cuentan lo que han escuchado, aunque no les dicen que les han llamado muleros. Muchos se aprietan los cinturones y se suben el talle de sus pantalones. Ningún semblante refleja grandes reflexiones. Cuando los oficiales confirman las órdenes, los soldados se hallan encorvados e inclinados hacia adelante como velocistas esperando la señal. Parecen atareados en complicados cálculos sobre tiempos y distancias, rodeados por el estruendo que produce la gigantesca disputa de los dos ejércitos. El joven miraba el terreno que tenía por delante. No se había percatado de toda la sucesión de órdenes que había iniciado la carga, pero con el rabillo del ojo vio a un oficial con aspecto de niño acercarse al galope mientras agitaba su sombrero.
De pronto sintió la tensión y el aliento de los hombres. La formación cayó ligeramente hacia adelante, como un muro que se inclinase, y con un compulsivo grito ahogado que quería ser un vítor, el regimiento emprendió su viaje. Durante un instante, el joven fue zarandeado y empujado hasta que comprendió que se estaban moviendo, y entonces se lanzó a correr. Henry se ha convencido de que lo importante es pasar el mal trago cuanto antes y corre con desesperación. Con su atuendo sucio y desaliñado, sus enrojecidos y congestionados rasgos coronados por la venda mugrienta y ensangrentada, el fusil balanceándose bruscamente y el equipo estridente, parece un soldado enloquecido. Surgen llamaradas amarillas desde todas las direcciones. Durante un rato, la formación avanza en orden. Luego, la parte central se pone al frente. El joven Henry, veloz, corre en vanguardia con inconsciencia. Llegan a una atmósfera más limpia y el nuevo aspecto del paisaje tiene un efecto revelador. Ven claramente la posición de las líneas enemigas. A Henry le parece que puede verlo todo. Su mente lo registra todo de forma mecánica, pero firme, de manera que más tarde podrá recordar y comprenderlo todo, salvo su presencia en aquel lugar. Pero aquella carga furibunda produjo un suceso delirante. Los hombres, en su insensata acometida, prorrumpieron en esos vítores tumultuosos y vandálicos que, sin embargo, tienen la extraña capacidad de enardecer al mismo tiempo a necios y estoicos. El resultado fue un entusiasmo demencial que no parecía dispuesto a refrenarse ante el granito o el metal. Se trataba de esa clase de delirio que desafía a la desesperación y a la muerte y que es inconsciente y ciego ante el destino. Era la breve pero sublime ausencia de egoísmos. Poco después, la esforzada carrera devora las energías de los hombres y los que van en cabeza comienzan a aflojar el paso. Vuelven a ser hombres. Henry tiene la sensación de haber recorrido varias millas y la impresión de hallarse ante un mundo nuevo y desconocido. Los hombres ven a algunos de sus camaradas caer entre gemidos y gritos. Otros permanecen en el suelo, en silencio y sollozando. Parecen aturdidos, estúpidos. Aquel espectáculo los ha paralizado. Se miran las caras unos a otros en una pausa extraña. Entonces, por encima de los sonidos del tumulto, se eleva el rugido del teniente animando a los hombres a continuar. Los soldados le contemplan con ojos vacíos. De espaldas al enemigo, el teniente comienza a proferir enormes insultos contra sus hombres, hasta que un hombre se yergue y avanza, cae de rodillas y dispara lleno de rabia contra el bosque. Esta acción espabiló a los hombres. Dejaron de afinarse como ovejas, parecieron acordarse de pronto de sus armas y al instante comenzaron a dispararlas. Reanudaron la carga fustigados por sus oficiales. El regimiento, atascado hasta ese momento como un carro en el barro y el lodo, se desplazó de forma desigual a sacudidas y tirones. Ahora se detenían cada 2 o 3 pasos para disparar y cargar, y de esta manera avanzaron lentamente de árbol en árbol. Atraviesan el campo. Son un puñado de hombres lanzados contra el enemigo. Vuelven a surgir las lenguas amarillas. En el aire brota una vasta cantidad de humo azul. Henry corre como un loco para alcanzar el bosque antes de que le alcance una bala. Va con la cabeza agachada como un jugador de rugby. La saliva se le acumula en las comisuras de los labios. Mientras corre, siente de pronto como un inmenso amor por su bandera. Se mantiene a su lado como si ella pudiera salvar vidas y mentalmente le dirige un grito suplicante. De pronto se da cuenta de que el sargento abanderado se estremece y cae, y Henry de un salto empuña el mástil. Los hombres han agotado sus fuerzas y se retiran despacio, mirando aún hacia el bosque. Varios oficiales dan órdenes a voz en grito. Del barullo de voces surgen órdenes contradictorias e imposibles de cumplir para los hombres. La mayor parte de los hombres, desfallecidos, agotados, actúan como aturdidos. Aceptan la lluvia de balas con la cabeza baja y un aire hastiado. Henry huye con paso vacilante. En su cara, un gesto de mortificación y rabia. Había soñado con una sutil venganza contra el oficial que les había llamado muleros a él y a sus compañeros. Pero ahora sabía que nunca se produciría. Sus ensoñaciones se habían desvanecido cuando los muleros, que menguaban rápidamente, habían vacilado en el claro y luego retrocedido. Y ahora, la retirada de los muleros era para él motivo de vergüenza. El orgullo hace que Henry mantenga la bandera erguida. Arenga a sus compañeros, pero el regimiento es una máquina agotada. Los soldados solo piensan en salvar el pellejo. Muchos heridos son abandonados, llorando. Henry
a través de la neblina divisa una muchedumbre parda de tropas, cada vez más tupida hasta que tiene la impresión de que son millares de soldados que profieren un alarido bronco y cientos de fogonazos surgen contra el grupo en fuga. Los hombres corren de un lado para otro buscando con la mirada alguna vía de escape. El joven caminó imperturbable hasta el centro mismo del tumulto y con la bandera en las manos adoptó la postura del que espera que le empujen al suelo. Se pasó por la frente una mano temblorosa. Respiraba con dificultad. Sentía que se ahogaba a la espera de que se produjera el desenlace. De pronto, las filas se estremecen con la impaciente voz del teniente que grita que ya están aquí, que les tienen encima. Henry se vuelve y ve a los soldados enemigos. Están tan cerca que puede distinguir sus rasgos. Aquellas tropas se estaban aproximando cautelosamente con los rifles preparados hasta que el teniente las ha descubierto. Las tropas que huyen se vuelven para hacer una descarga cerrada y con eso truncan el avance de los del uniforme gris, que parecen haber llegado allí por casualidad y casi instintivamente desaparecen de la vista de Henry por culpa del humo que brota de los fusiles de sus compañeros. Henry se agacha para esquivar los disparos hasta que, abatido, se sienta en el suelo con la bandera entre las piernas. Pero las embestidas del contrincante se hacen cada vez más débiles, hasta que el terreno queda libre de enemigos. Muchos de los hombres de azul salen de sus parapetos y hacen una improvisada danza de alegría. Ven muy cerca las líneas azules de sus camaradas, así que vuelven a reunirse para reanudar su retirada. En este último tramo del camino, los hombres comenzaron a mostrar extrañas emociones. Se apresuraban con un temor nervioso. Algunos de ellos, que habían permanecido imperturbables y firmes en los momentos más duros, ahora no podían ocultar una angustia desesperada. Tal vez tenían miedo a perecer de forma baladí cuando el momento para morir como militares ya había pasado, o tal vez pensaban que era demasiado irónico morir justo a las puertas de la salvación. Mientras se aproximan a las líneas, tienen que soportar el sarcasmo de un regimiento de hombres demacrados y tostados que están descansando bajo la sombra de unos árboles. Les llueven multitud de preguntas sobre dónde han estado y por qué no se han quedado allí o han seguido adelante. El magullado y maltrecho regimiento no responde a la provocación. Cuando llegan a su antigua posición, Henry vuelve la vista sobre el terreno en el que han efectuado la carga y se queda atónito. Descubre que las magnitudes reales, comparadas con las magníficas distancias que ha calculado mentalmente, son triviales y ridículas. Los árboles entre los que han tenido lugar la mayoría de las acciones parecen increíblemente cercanos. De pronto llega al galope el general que les ha llamado muleros y le dice al oficial del regimiento que han hecho una tontería, que si sus hombres hubiesen avanzado 100 pies más, habrían hecho una gran carga. A pesar de que Crane no nació hasta 6 años después del armisticio, se creía que había servido al ejército de la Unión. Como él mismo explicó, muchos críticos insisten en que soy un veterano de la guerra civil, pero yo nunca he olido la pólvora, ni siquiera en la recreación de una batalla. Decía que se inspiraba en el furor de la confrontación en medio del campo de rugby. Y de hecho, en el capítulo 19, describe al protagonista, Henry Fleming, corriendo para cubrirse con la cabeza agachada como un jugador de rugby. La batalla que describe recrea a grandes rasgos la batalla de Chancellorsville de 1 de mayo de 1863. Sin embargo, en la obra, los oficiales que participan en la batalla no tienen nombre, porque como después explicó Crane, era primordial hacer de la batalla un prototipo. Pronto corrió por la formación la noticia de que el regimiento había sido duramente amonestado. Los hombres reaccionaron durante un tiempo con estupor. Tenía que ser un inmenso error, se dijeron. Enseguida, sin embargo, empezaron a darse cuenta de que realmente no era un error. Habían subestimado sus esfuerzos. El joven comprobó cómo esta convicción pesaba como una losa sobre el ánimo del regimiento entero, hasta que los hombres parecieron animales apaleados e insultados, y aún así indómitos. Vuelven a avanzar hacia el enemigo. El ataque comienza contra una parte de la línea que se extiende sobre el flanco de una ladera próxima. Pelean con furor. El fuego es increíblemente intenso y rápido. Las veloces y encendidas descargas de los cañones provocan un destello carmesí y un humo alto y denso hasta que el regimiento de uniforme claro vacila y retrocede. En ese momento se produce una calma llena de significado hasta que los cañones empiezan a disparar. Unos hombres corren furiosa y desesperadamente hacia adelante y hacia atrás, en avalanchas desenfrenadas. Una ola azul arremete. Los hombres gritan y aúllan como dementes. Se disputan ciertos tramos de una cerca.
Los enemigos se deslizan por debajo de ella y desde aquella posición abren fuego contra los hombres azules. Henry ha decidido no abandonar su puesto pase lo que pase. La venganza contra el oficial que les ha llamado muleros será su cuerpo exánime y destrozado sobre el terreno. El regimiento sangraba abundantemente. Entre gruñidos, los azules comenzaron a desplomarse como fardos. El sargento ordenanza de la compañía del muchacho recibió un disparo que le atravesó la mejilla. Rotos sus soportes, la mandíbula se había desprendido y le colgaba, descubriendo en la amplia caverna de la boca una masa palpitante de sangre y dientes. Con todo, el sargento trató de gritar. En su esfuerzo había un pavoroso fervor, como si creyera que un gran aullido le curaría. Cuando el fuego del regimiento comienza a decaer, el coronel llega desde la retaguardia gritando que hay que ir a la carga. Henry se da cuenta de que quedarse allí supondría la muerte y retroceder exaltaría más al enemigo. Los cuchillos de las bayonetas resuenan sobre los cañones de los rifles. A la voz de mando, los soldados se lanzan al ataque con ímpetu arrollador. Avanzan como enfebrecidos, como si quisieran lograr un triunfo urgente antes de caer exhaustos. Henry mantiene al frente la enseña, agita su brazo libre en furiosos círculos, apura sus últimas fuerzas. No ve nada más que la niebla de humo rasgada por los pequeños dardos del fuego, pero sabe que tras ella se encuentra la vieja cerca que sirve de protección a los cuerpos encogidos de los grises. Pero el humo, al elevarse, descubre a los hombres que huyen con la mirada vuelta hacia atrás. Henry se concentra en la bandera contraria. Apoderarse de ella supondría un alto honor, pero implicará sangrientas refriegas, luchas cuerpo a cuerpo. Se lanza hacia ella como un caballo encabritado. Distinguió al abanderado enemigo que había sido letalmente alcanzado por las balas de la última y formidable descarga. Era evidente que libraba su última batalla, una batalla en la que los demonios ya le habían empezado a agarrar las piernas. Se trataba de una lucha pavorosa. Su rostro mostraba la palidez de la muerte, pero en esta resaltaban las oscuras y duras líneas de un propósito desesperado. Con aquella mueca terrible y resolutiva se aferraba a su valiosa bandera y se tambaleaba en su designio de encontrar un lugar adecuado para la salvación de aquella. Un amigo de Henry rebasa la cerca con un salto arrollador y se abalanza sobre el abanderado como una pantera contra su presa. Tira de la bandera y se la arranca de las manos con un salvaje grito de victoria mientras el abanderado, jadeante, hace el último y agónico intento de disputársela entre convulsiones, hasta caer de bruces en el suelo, rígido y sin vida. En el lugar de la victoria comienzan entonces furibundos clamores de éxito. Los hombres, extasiados, gesticulan y vociferan. Las pocas gorras y sombreros que aún conservan vuelan por los aires. En una parte de la cerca, 4 hombres han sido hechos prisioneros y ahora permanecen sentados. Algunos azules forman un círculo a su alrededor y los contemplan con curiosidad. Una vez que lo han celebrado suficientemente, se asientan tras la vieja cerca del ferrocarril, en el lado contrario al que ha ocupado el enemigo. Algunos disparan por inercia hacia blancos lejanos. Había un trecho de terreno con hierba alta. El joven se acurrucó allí y descansó, apoyando la bandera en una barandilla muy apropiada. Su amigo, exultante y orgulloso, que llevaba su trofeo con vanidad, se acercó a él. Se sentaron uno al lado del otro y se felicitaron mutuamente. La roja insignia del valor no cumple con las expectativas de los críticos, que pretenden leerlo como si fuera una novela de crecimiento. En realidad, Henry Fleming no madura con la experiencia ni aprende nada de ella. A lo largo de la novela, Crane nos muestra a Henry como un títere sentimental, que actúa dependiendo del momento. Si algo ha conseguido el autor es que Henry nunca sea capaz de evaluar su conducta. Es como si Crane quisiera mostrarnos simplemente que Henry no alcanza ningún tipo de sabiduría, ni consigue conocerse a sí mismo. La obra no aborda en ningún momento temas como la esclavitud, los derechos de los diferentes estados de Estados Unidos de la época o de cualquier otra causa a la que se suele recurrir para justificar la guerra. En vez de eso, la razón consciente que lleva a los soldados a luchar ha sido sustituida por sentimientos primitivos, o todavía peor, por un patriotismo ciego. Se preguntan qué ocurrirá ahora. Piensan que les llevarán de nuevo al río. Regresan despacio por el mismo campo que han recorrido en su asalto furibundo. El regimiento marcha hasta unirse al resto de soldados. La victoria es total. Durante un tiempo, Henry se ve impelido a pensar de un modo desconcertante y extraño. Su mente ha sufrido un cambio sutil.
Le lleva tiempo deshacerse de sus fórmulas bélicas y volver a su acostumbrado proceso mental. Su cerebro surge gradualmente de entre las nubes que lo envuelven y finalmente es capaz de comprenderse con más claridad a sí mismo y a las circunstancias de su entorno. Entiende que los ataques y los contraataques pertenecen al pasado. Había morado en una tierra de extraña y sobrecogedora agitación y había salido con vida. Había visitado un lugar habitado por el rojo de la sangre y el negro de la pasión y había escapado. Por todo ello, dedicó sus primeros pensamientos a la alegría. Repasando la sucesión de recuerdos, se siente contento y libre de remordimientos. Sin embargo, el fantasma de su deserción durante el primer combate vuelve a aparecer y bailar ante sus ojos. Estallan algunos gritos en su mente por ese motivo. Por un momento se ruboriza y la llama de su espíritu parece palidecer avergonzada. Hasta él llega un espectro cargado de reproches. Un lastimero sudor frío le sobreviene ante el temor de que descubran su secreto. Sin embargo, paulatinamente reúne fuerzas para alejar de sí su pecado y colocarlo a distancia. Y por fin abrió los ojos a nuevos horizontes. Descubrió que ahora podía echar la vista atrás y repasar la ampulosidad y la pompa de sus antiguas creencias y verlas exactamente tal y como eran. Se sintió feliz al darse cuenta de que ahora las despreciaba. Siente una serena hombría nada autoritaria, pero de sangre fuerte y vigorosa. Sabe que ya no temerá jamás su destino, le lleve a donde le lleve. Ha estado buscando una muerte grandiosa y ha descubierto que después de todo, solo existe un tipo de muerte. Ahora es un hombre. Al alejarse del lugar de la sangre y de la ira, su alma cambia. Pasa de ardientes arados a visiones de tranquilos campos de tréboles y siente que los ardientes surcos del arado nunca han existido. Las cicatrices se han marchitado como flores. Llovía. La procesión de soldados exhaustos parecía un tren sucio, descorazonado y quejumbroso, que marchaba con esfuerzo batiendo el barro líquido y pardo bajo un cielo enfermizo y triste. Y sin embargo, el muchacho sonreía porque había descubierto que el mundo estaba hecho a su medida, aunque muchos pensaran que solo se componía de palos y maldiciones. Se ha librado completamente de la enfermedad roja de la batalla. La sofocante pesadilla pertenece al pasado. Se ha comportado como un animal lacerado y sudoroso en el fragor y el sufrimiento de la batalla. Regresaba ahora, con el ansia del enamorado, hacia los cielos tranquilos, las verdes praderas, los frescos arroyos, hacia una existencia de paz dulce y eterna. Al otro lado del río, un rayo de sol dorado atravesó la legión de nubes plomizas cargadas de lluvia. Y así les hemos contado La roja insignia del valor de Stephen Crane. Hemos seguido la edición de Bolsillo, con traducción de Juan Aparicio Belmonte y María Hermitas Barrasa, e introducción de Gary Sarhorst, de la que hemos citado algunos fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona y Marisol Navajo, y la participación de Olga Hernán Gómez. Ambientación musical de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.